7:02 de la mañana. Comienza nuestra segunda hora acá en Primera Página. Conversamos con Saúl Ortega, constituyente, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. En el segmento anterior hablaba de una buena y sabia conducción política por parte del presidente Nicolás Maduro y dijimos que vamos a hablar sobre este tema en este segmento. Y yo quisiera preguntarle, ¿una buena y sabia conducción política, por ejemplo, significa que el país en materia económica tenga las decisiones correctas? Mira, estamos en una etapa de resistencia contra un bloqueo económico y las políticas que se están dando es precisamente para derrotar el bloqueo. ¿Dónde está la sabia conducción política del presidente de la República? El 30 de abril, con el golpe de Estado, la respuesta ha podido ser violenta también y definitivamente aniquilar a quienes estaban insurgiendo contra la Constitución y la ley, contra la paz de los venezolanos. El presidente tuvo una orientación de evitar el mayor derramamiento de sangre. ¿Qué hizo Erdogan con los golpistas en las primeras horas? Acabó y aplastó con esa oposición, preso la mayoría y los que no al exilio. Y ahí está Erdogan, y nadie lo critica en Europa por la posición firme que tuvo frente a una oposición golpista, liderizada por Estados Unidos, por cierto. En este caso, para el presidente Nicolás Maduro, convencido como está, de que la paz definitivamente no tiene precio, ha hecho una conducción que, a pesar de que ahí están convictos y confesos los golpistas, Leopoldo, el autoproclamado y los que aparecen en el video, ¿no? A pesar de todo eso, se ha preferido buscar los mecanismos disuasivos para que no hubiese consecuencias mayores de sangre ese día y luego se ha abierto un juicio por los canales de la Constitución y la ley, a la cual ellos tienen que asumir su responsabilidad frente a los tribunales, y eso es un proceso que está abierto. ¿A su juicio debería estar preso Juan Guaidó? Deberían estar presos todos los que insurgieron ¿Por qué no está preso contra la Juan Guaidó? Constitución y la ley, porque es un asunto que lo deciden los tribunales. Yo no soy tribunal, pero no es por miedo a los Estados Unidos, que ya en reiteradas ocasiones dijo que no tocaran a Juan Guaidó. Están todos en un proceso de juicio por crímenes contra el Estado y contra la paz de todos los venezolanos. Ese es el delito, un delito grave que se ha cometido habiendo insurgido con armas. Yo no te estoy hablando aquí de supuesto. Ahí ellos mismos se presentaron frente al país con militares, con armas, insurgiendo contra la paz de la República, contra la Constitución y la ley, y eso es un delito grave. Y como tal, los tribunales, yo demando de aquí de los tribunales que celeridad, porque el pueblo de Venezuela también está pidiendo que haya castigo frente a estos crímenes contra la paz de todos los venezolanos. El discurso oficialista se ha enfocado muchísimo en el tema de la guerra económica, han dicho que hay un bloqueo económico, pero el día de ayer Daniel Aponte nos decía acá en Primera Página que no todos los problemas económicos de Venezuela han surgido de una guerra económica o de unas sanciones por parte de los Estados Unidos. Él reconoció que la mayor debilidad del gobierno es la materia económica y que es la falla más grande de este gobierno. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo no creo que sea una falla de este gobierno, es una falla de un sistema rentista petrolero. Tenemos 100 años produciendo petróleo y eso afecta el espíritu productivo de inversión en Venezuela. Te lo grafico. Cuando la revolución, y también le ocurrió a la Cuarta República, se hizo algún esfuerzo productivo nacional endógeno, siempre el factor de los buenos precios del petróleo afectaban esos esfuerzos, porque es más fácil importar, ¿no? Y la tentación siempre está presente de resolver lo rápido, lo urgente y no entender que había que pensar en lo estratégico, que era en desarrollar el aparato productivo venezolano en todos los niveles, en el nivel primario, secundario, terciario de la economía. ¿Y eso pasó? Ahora, eso ha pasado en 100 años de producción petrolera. Ese es un elemento, digamos, de tipo estructural que tiene la economía venezolana y que es responsabilidad de esta generación vencerla. Yo creo que estamos en buena dirección y en todo caso las sanciones empujan a la sociedad venezolana a pensar en las respuestas lógicas, estructurales que tiene que dar. Pero las sanciones criminales, por supuesto que afectan. El hecho de que tu dinero te lo roben en las cuentas bancarias por orden de los gringos y de los europeos,
porque esos bancos son gringos y europeos que se cogen, se roban los dineros. Mira, a Gaddafi le robaron, no a Gaddafi, a Libia, 200.000 millones de dólares. A Venezuela le han robado cerca de 20.000 millones de dólares, más lo que cuesta Citgo, que también está en proceso de robo. Entonces, cuando a nosotros no nos venden, disculpa. Tengo un minuto para los tweets. Está bien, pero cuando no nos venden a nosotros medicina, comida, nosotros tenemos derecho que lo que no producimos lo busquemos en el mercado internacional. Y cuando hay una decisión de la derecha, de los gobiernos que gobiernan en estos países de derecha, de no vendernos a nosotros, de bloquear nuestras cuentas, de no permitir el acceso a esos mercados, es una acción criminal, hostil y que viola los derechos de todos los venezolanos. Previo a lo que ustedes denominan bloqueo, no lo denominamos, es un bloqueo. Y eso, lo dicen ellos, lo dice Trump. Eso es una cuestión de percepciones. Lo dice el señor, lo dice Bolton, lo dicen todos ellos. Previo a lo que ustedes denominan bloqueo. Pero tú dices ustedes cuando lo dicen ellos mismos. Los que están aplicando, la señora Mogherini, ¿qué dijo? Pero puedo terminar de formular la Pero pregunta. dijo más sanciones y tú estás diciendo, ustedes dicen, la Mogherini no es nuestra y dijo, van más sanciones. Entonces, ¿quién es el que lo está diciendo? Los que están aplicando las sanciones y el bloqueo. Insisto, es la fórmula de mi pregunta y no la voy a cambiar. Previo a lo que ustedes denominan bloqueo, pero hay complicidad. ¿Existía producción hay complicidad en el país? Tuya. No. La hay en la forma en que la formula. Yo no tengo que marcar posición en el programa y le pregunto, previo a lo que ustedes denominan bloqueo, ¿existía producción en el país? Mi consideración es que hay complicidad tuya cuando dice, que ustedes dicen cuando la Mogherini dice... Respeto su consideración. Pero la Mogherini, tú lo citaste, la Mogherini dijo que van más sanciones. Cuando lo estás citando aquí, estás reconociendo que quienes están sancionando son los que lo están diciendo. Y no sé por qué tú dices, ustedes dicen. Nosotros lo que estamos es denunciando esas políticas de la derecha internacional. Bueno. ¿Existía producción en Venezuela previo? Ha habido momentos en que... ¿No importábamos comida antes de eso? Siempre se ha importado, pero también... ¿Y por qué el gobierno revolucionario en 20 años no lo ha cambiado? Bueno, esa es parte, digamos, de los retos y los desafíos que la revolución tiene planteado, que el pueblo de Venezuela lo tiene planteado. Y el presidente Nicolás Maduro ha insistido en eso, en romper con el rentismo petrolero. Ahora, eso es un hecho cultural que va a ser difícil sacarlo de la mente. Han fracasado en eso. No hemos podido romper con el problema cultural que significa el rentismo petrolero. Perfecto. Pero bueno, ese es un desafío, un reto necesario, y más en estos tiempos. Qué bueno que lo reconozca. Conversamos con Saúl Ortega, es momento de la revisión de los tweets. Nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez está lista, ya somos tendencia en redes sociales. Así es, Jalín, cuando son las 7:08 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Aníbal Gómez. Dicen que van a radicalizar la revolución. ¿Qué quiere decir eso? ¿Más hambre y miseria para el pueblo? No sé a qué se refiere el tuitero, ¿no? Definitivamente nosotros tenemos un compromiso de liderizar un proceso donde el pueblo es el protagonista para producir las respuestas en todos los niveles. Aquí las sanciones son los que han impedido que entre los bienes y servicios para el disfrute de todos los venezolanos. Ha sido Trump, ha sido la derecha venezolana, ha sido el señor Guaidó, el señor Leopoldo López, el señor Julio Borges, quienes han solicitado estas sanciones. Y sus amigotes, los gobiernos de derecha, han aplicado esas sanciones. Aún así, el pueblo de Venezuela se mantiene de pie y la revolución garantizando en lo posible los bienes y servicios, rompiendo ese bloqueo con nuestros amigos en el mundo que nos permiten que entren algunos bienes y servicios para el disfrute de todos los venezolanos. Por su parte, Bolívar Divisa, señor Ortega, ¿qué es más importante para usted, mantener a Maduro en el poder o salir de la crisis que está asesinando a niños y a todo el pueblo? Bueno, quien está asesinando es el bloqueo. Por ejemplo, los niños que se le pagan todas las atenciones, por ejemplo, en varios países, Italia, Argentina, bueno, el dinero destinado a esas intervenciones quirúrgicas, bueno, están bloqueados. Entonces, ¿quién está asesinando? Son los gobiernos de Estados Unidos, de Europa y esta derecha venezolana que tiene responsabilidad en esas sanciones. Nosotros teníamos el dinero en los bancos para atender a la gente. Bien, vamos a retomar el curso de la entrevista. Gracias a la audiencia por su participación. Somos tendencia en el puesto número 3.
Seguimos conversando con Saúl Ortega, constituyente, sobre el tema de Barbados y el encuentro entre oposición y oficialismo. Diosdado Cabello ha emitido declaraciones, ha dicho que si se decide, por ejemplo, un proceso en el que no participe Nicolás Maduro o se pida la salida de Nicolás Maduro previa al cumplimiento de su periodo presidencial, él es el primero que levantaría las manos en rechazo a este proceso que se está llevando en Barbados. Y yo le pregunto, ¿qué opina usted sobre estas declaraciones? ¿Realmente en medio de una negociación, de un diálogo, de un encuentro, son pertinentes o prudentes estas declaraciones de Diosdado Cabello? Es coherente el compatriota Diosdado Cabello, te felicito. Nosotros jamás firmaríamos ningún acuerdo donde se le violen los derechos constitucionales a nadie, y mucho menos al presidente de la República. Él goza de todos sus derechos políticos. ¿Cómo es eso que tú vas a llegar a un acuerdo donde tú no participas de la democracia? Eso no existe, hermano. Estás equivocado, eso jamás va a ser firmado por nosotros. Que se olviden de eso. Firme Diosdado, firme PSV. Nosotros vamos a defender a capa y espada los derechos de todos los venezolanos, incluyendo al presidente de la República. Aquí no existe acuerdo en el cual tú no puedes participar, tú no puedes votar, tú no puedes postularte. ¿Qué es eso? Eso viola la Constitución. Y nosotros no aceptaríamos jamás ningún acuerdo donde se viole la Constitución. Constitución por delante, hermano. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Lo hemos dicho con toda claridad y somos coherentes en eso. Le pregunto, ¿en qué estaría dispuesto a ceder el gobierno nacional? Se supone que en una negociación las partes ceden. Ahí está en las conversaciones. Estoy seguro que nosotros estamos retomando las concesiones que se le dieron en República Dominicana. Cambio de CNE, por ejemplo. Ahí están, ellos saben cuáles son, ¿entiendes? No es cambio del CNE, es acuerdo en cuanto a la Constitución de ese CNE. ¿Eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente? Tampoco, eso es una figura constitucional, hermano. En todo caso es el reconocimiento de ambas figuras constitucionales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Están dispuestos a reconocer la Asamblea Nacional? Nosotros la hemos reconocido siempre. Pero ayer me acaba de decir Daniela Ponte que está en desacato. Está en desacato. Una cosa es que esté en desacato y otra cosa que no la reconozcamos. ¿Bajo qué figura? Porque él citó unos artículos que luego revisamos y no hablan de desacato en la Constitución, de instituciones y de poderes. No hay desacato en la Constitución. Claro que hay un desacato. Dime tú, te lo pregunto directamente. Pero no está en la Constitución. Discúlpame, está en la Constitución. Está en la Constitución las responsabilidades de la Asamblea Nacional y no está la destitución del presidente de la República. Cuando un órgano viola la Constitución, entra el órgano de control, que es el máximo tribunal, y en este caso la Sala Constitucional, que dictó, del desacato, discúlpame, dictó medidas correctivas que le exigían a la Asamblea Nacional volver a la legalidad. Cuando ésta decide insubordinarse frente a la Sala Constitucional, entra en desacato a una decisión que corrige. Pero si la figura no existe en la norma, si acarrea inocencia. No, señor, existe la norma, porque no está en ninguna parte de la Constitución que los diputados de la Asamblea Nacional pueden destituir al presidente de la República, y menos en 6 meses, como dijo el otro. Lo invito a el que único presidente, tengo que cerrar. oye, el presidente de esa asamblea dijo que en 6 meses sacaba a Nicolás Maduro. Revisa tú y reto a cualquier venezolano. Lo reviso a diario. Y reto a los que me están viendo. ¿Dónde está la disposición de que la asamblea puede destituir al presidente de la República por la vía de facto, como lo hizo? Y ¿dónde está que los electos se tengan que juramentar ante la Constituyente, por ejemplo? Discúlpame, el único que puede deponer a un presidente electo o a cualquier cargo de elección popular es el pueblo, mediante referendo revocatorio que sí está en la Constitución. Ahí la Asamblea violó la Constitución, la Sala hizo lo propio, que era corregir esa desviación de la Asamblea, y ahí entra en el desacato, hermano. Nos toca despedir este bloque, agradecidos con Saúl Ortega. La invitación a que una próxima oportunidad, con la Constitución en mano, nos diga en dónde está la figura del desacato por parte de instituciones y poderes. Ya te la expliqué, yo cargo la Constitución. A un corte. En la próxima parte seguimos con más de Primera Página.